Buenas noches, ¿cómo están estos tiempos violentos en las pantallas de Vía X? A puertas de una acusación constitucional al ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Queremos conversar y debatir respecto del mérito de esta. ¿Es una persecución inspirada en la homofobia y la discriminación, como plantean desde el oficialismo, a la luz de las declaraciones de ciertos parlamentarios? Bueno, eso parece. ¿Le cabe al ministro alguna responsabilidad como para ser destituido de su cargo? Eso está por verse. Al menos la comisión revisora rechazó la acusación por 3 votos contra 2, pero como esto no es vinculante, todo queda en manos de la Cámara de Diputadas y Diputados. Es cosa de horas para que sepamos quién es quién en esta conversación. ¿Qué opinan de todo esto? Gloria Requena, Rodrigo Rettig y Gonzalo Youssef, nuestros invitados de esta noche, ya lo veremos. Bienvenidos a una nueva edición de Tiempos Violentos. Ministro es un lobista LGTBIQ+, y o un ministro de Educación de la República de Chile. El presidente Boric, en la última cuenta pública, dijo, y recibió aplauso, no de nosotros: no es aceptable que un ministro tenga que dar explicaciones especiales respecto de una política pública por ser homosexual. Gabriel Boric, presidente de la República. Cuando yo escuché esto, no estaba acá, y muchos que lo escuchamos nos asustamos, porque el ministro debe dar explicaciones si es que su condición, cualquiera sea, impide o afecta de alguna manera la ejecución de su cargo y vulnera los derechos de otros o incumple las leyes o la Constitución. Y no es algo directamente que tiene que ver con el cuestionamiento de su orientación, sino que lo que yo quiero decir, y tenemos los documentos para probarlo, y que lo dice el libro, también acusatorio, porque habla del activismo del ministro, es que él, hoy día, y su activismo LGTBIQ+, y su condición, ha superado el límite de lo privado, y él ha cruzado el límite de vulnerar el derecho de los padres, de los niños, de las comunidades educativas, tomando esa posición para ejercer ese activismo. Ahí estaba Marcela Aranda. Todo esto sucedió el día de ayer en la Comisión Revisora de Acusación Constitucional contra el ministro Ávila, invitada por el diputado Miguel Ángel Becker, uno de los integrantes de esta comisión, y ella es directora del Observatorio Legislativo Cristiano. Además es ex vocera de Con mis hijos no, ustedes la recordarán por el famoso bus. Vamos a revisar estas palabras, debatir respecto de ellas, preguntarle la opinión a nuestros invitados también, pero antes saludamos como siempre a Mauricio Daza. Buenas noches, Mauricio, ¿cómo estás? Buenas noches, nuevamente acá en Tiempos Violentos. Bueno, vamos a analizar efectivamente esta acusación constitucional que se va a votar en la Cámara de Diputados durante las próximas horas, pero también vamos a analizar otros temas, porque ha pasado un poco colado, ¿no? El tema de las fundaciones, las corporaciones, la acusación constitucional, pero hay otras crisis que se están desarrollando en otros ámbitos del Estado, y específicamente el Ministerio de Cultura. Vamos a analizar qué es lo que pasa ahí, ¿no? Han existido un conjunto de ministros que van pasando uno tras otro, la crisis se mantiene. Bueno, de eso vamos a profundizar hoy día y más acá en Tiempos Violentos. ¿Qué le parecieron las palabras de Marcela Aranda a nuestros invitados? Se lo preguntamos en 10 segundos, comenzando con el abogado penalista Gonzalo Youssef. Buenas noches, Gonzalo. ¿Cómo estás? Buenas noches, muchas gracias, y no voy a necesitar 10 segundos. Una barbaridad. Una barbaridad. Clarísimo. Y además, con tiempo de sobra. Así que, muy bien. Vamos a ver si es transversal entonces la opinión de nuestros invitados esta noche respecto de aquello. ¿Qué piensa Gloria Requena? 10 segundos. ¿Le sobran o le faltan los segundos, Gloria? Buenas noches. Buenas noches. No es aceptable juzgar la orientación sexual de una persona y vincularla a su trabajo. Las personas tienen que tener libertad para expresarse sin limitación alguna y sin que ello signifique una limitación o una implicancia en su jornada laboral o lo que quieras. Perfecto. Saludamos también a Rodrigo Rettig, abogado liberal, ¿cierto? A quien le pregunto su opinión respecto de esto que acabamos de escuchar. Rodrigo, buenas noches. Muy buenas noches a todas y todos. Me parece que estamos en presencia de una regresión autoritaria y conservadora de cuidado en el contexto de la discusión pública. Preocupante. Y la derecha se hizo un autogol llevando a Marcela Aranda ayer a exponer al Congreso. ¿Por qué se hace un autogol? ¿Se debe hacer cargo de alguna manera quien la invita a la comisión, al diputado Miguel Ángel Becker en particular? Por supuesto, me parece que, bueno, lo mismo que dice Gonzalo Youssef, que es una persona afín al sector de centro-derecha, pero una centro-derecha democrática, una centro-derecha liberal, una centro-derecha que comprende que la construcción social y política implica de que no se excluya a nadie por
las opciones sexuales que tiene o deja de tener. En consecuencia, me parece que la intervención desafortunada de Marcela Aranda ha significado que mucha gente, incluso de derecha, ha tendido a estar en desacuerdo con esta acusación constitucional. ¿Coincides con Rodrigo, Gonzalo? Totalmente. Creo que cuando uno quiere impugnar a un ministro de Educación, tiene que partir con un fundamento profundo. Y yo creo que ese fundamento se podría haber buscado en el ausentismo, en la falta de política de este ministerio ya con más de un año para recuperar esa gran cantidad de alumnos que se perdieron en la pandemia. Hay daños objetivos a la capacidad de estudio de nuestros jóvenes y eso pasa también en Estados Unidos. Si tú revisas los resultados de las últimas mediciones de pruebas de matemática en Estados Unidos, que fue un gran escándalo, hubo una baja profunda. Tiene que haber una causa común vinculada a la falta y al ausentismo. Yo creo que ese es un motivo para haber buscado una acusación constitucional y no partir hablando de que alguien por tener una u otra orientación sexual como que tiene que dar una especie de explicación o decir, mire, yo como heterosexual opino esto, yo como homosexual opino esto otro. Eso es lo que se entiende del argumento de la diputada, porque trata de decir, mire, esto no es discriminación. Todos tienen que opinar, todos tienen que dar cuenta de su orientación Ella en sexual. rigor no es diputada, ella está invitada a esta comisión de la Cámara de Diputados. Perdón, estaba en la comisión y esas palabras, digamos, lo que hacen es simplemente, creo yo, quitarle solidez a una acusación constitucional, porque no solo el ministro, sino que la sexualidad y la propia sexualidad es algo que evidentemente, mientras obviamente no se cometan delitos ni se infrinjan las normas de pudor y buenas costumbres, un ministro no tiene por qué tener que justificar alguna u otra orientación sexual. Ese como punto de partida ya es absurdo. Yo hoy día, mi aspiración es que la gente que nos está viendo en la casa logre hacerse un juicio respecto de si existe mérito o no para acusar al ministro constitucionalmente. Puede que sí, puede que no, pero los argumentos de por qué sí y por qué no, de lo que uno observa en la esfera pública, en los medios en particular, tiene que ver con que si el ministro es homosexual o no, ¿cierto? Hay una diputada, la diputada Cordero, que ha proferido unas declaraciones que son simplemente impresentables. Habla de perversión, habla de nauseabundo, una cosa pero sacada completamente de la Edad Media. Y la verdad es que todo eso empaña la conversación. Y uno, como ciudadano, tiene el legítimo derecho a entender si esto corresponde o no corresponde. Por eso yo insisto, Gloria, en el punto de si quien invita a un diputado de la República, que es parte de una comisión para revisar esta acusación constitucional, invita a esta persona, la señora Aranda, y la señora Aranda emite este tipo de declaraciones, ¿nos hacemos responsables como anfitriones o como persona que invita a esta instancia a esta persona? Bueno, lamentablemente el sistema no lo plantea, que haya una sanción por esta circunstancia. Cada uno es responsable de las palabras que emite. Ahora sí hay un tema que es de fondo. ¿Qué es lo que tiene que medir la acusación constitucional? Si hay o no notable abandono de deberes por parte del ministro, no otra cosa. No es lo que hace en la intimidad de su casa, no es lo que hace respecto a otras instituciones de las cuales, si bien puedan vincularse al tema educacional, no tiene el control directo ni facultades de fiscalización, como es el caso de FUNAEP. En fin, hoy día lo que estamos viendo es una acusación que es bastante deplorable, ¿ya? En todos los sentidos, la degradación más absoluta de la política. Porque hoy día quien invita a una persona que profiere ese tipo de frases y de expresiones, como ha ocurrido con esta señora, no me acuerdo, en este momento, Aranda, Marcela Aranda, la señora claro, Aranda, directora del Observatorio y también Legislativo Cristiano. con la propia diputada Cordero también. Son absolutamente impresentables. El ciudadano que está en la casa solamente puede sentir decepción respecto a su autoridad cuando escucha este tipo de circunstancias. Si se hace y se utiliza el instrumento más grave de sanción que contempla la Constitución, que es la acusación constitucional, uno espera que sea seria, que sea capaz de probarse y que no vulnere los derechos de las personas. Yo siento que el ministro ha sido absolutamente vulnerado en su intimidad, expuesto públicamente su orientación sexual, en su intimidad más profunda, y eso la verdad que es una vergüenza y no nos puede dignificar como país. Nosotros hemos conversado respecto de las declaraciones de la diputada Cordero, sin embargo no todos tienen por qué conocerlas. Revisemos parte de lo que dijo María Luisa Cordero, diputada de la República. No tiene nada que ver con las platas, las FUNAEP, ni cosa que se le parezca. Pero la queja contra Ávila es su incitación a la precocidad sexual. Yo que soy católica, me hago parte, creo que le firmé la ley a ella.
porque me parece que es insólito, inadmisible, nauseabundo y asqueroso que el ministro de Educación, que debería estar llorando en la noche porque hay niños que no saben leer y están en cuarto básico, está preocupado de la incitación a la sexualidad y que tenga activo y reactivo el clítoris. El famoso Ávila, que si no fuera ministro de Educación habría solicitado que lo metan preso por incitación a la precocidad y la perversidad sexual infantil, pero no a los 4 años como pretende el pervertido del ministro de Educación. No Tal tiene vez ese perfil. No, pues tal vez Es empoderado. un gordito enfermo del hígado con la bilirruina hasta el tope. Ahí están las palabras de la diputada María Luisa Cordero en su programa radial, ¿cierto? En Radio Conquistador, quienes además tuvieron la gentileza de prestarnos esas imágenes. No sé cuál de las dos es peor. No sé si la diputada Cordero o la señora Aranda, pero ambas parecen sacadas de demasiados siglos atrás. Gordito, ¿es cierto? Habla del físico del ministro, habla de la orientación sexual del ministro. Lo llama pervertido. Directamente lo trata de pervertido. Gravísimo. O sea, de verdad, alguien que le ponga coto a la doctora Cordero. Voy con Rodrigo al tiro, pero Mauricio también está pidiendo la palabra. Mauricio. Sí, a ver, lo que ocurre es que las dos declaraciones dan cuenta del mismo fenómeno, ¿no? Que es una degradación del debate público que hemos podido observar últimamente, a partir, yo creo que, de la convicción de algunos sectores que simplificar, ¿no? La conversación acerca de la gestión del Estado a partir de insultar a determinadas autoridades, ¿no? Denostarlas, atribuirle un conjunto de conductas, ¿no? Puede generar algún rédito político, ¿no? Para algunos sectores. Y en este sentido yo creo que acá hay que hacerse cargo. Por una parte, el diputado Becker se tiene que hacer cargo de llevar a la señora Aranda a esta comisión, porque él fue no sorteado para formar parte de esta instancia. Y obviamente él se tiene que hacer cargo de aquello, porque no solamente se representa a sí mismo, sino también al sector político que lo colocó ahí, ¿no? En el Congreso. Y de esa perspectiva me parece que es grave, porque yo creo que era bastante predecible, ¿no? Que podía tener esta declaración. Es como invitar al pastor Soto. Obviamente uno sabe que si uno invita al pastor Soto, ¿no? Va a decir ciertas cosas. Bueno, hay que hacerse cargo, eso es lo primero. Y lo segundo, respecto a la diputada Cordero, la verdad que ya es un verdadero estilo de hacer política, ¿no? El degradar, el insultar, ¿no? El valerse de una supuesta calidad médica, entre comillas, ¿no? Para los efectos de hacer juicios sobre la situación física, mental, moral, ¿no? De otra persona. Y eso, la verdad, que lo único que hace es denigrar, ¿no? El debate público, y eso nos lleva en una escalada que no le va a servir a nadie. De hecho, es hasta contraproducente para ellos, ¿no? Y eso es lo que lamentablemente uno observa. Respecto a la acusación constitucional, bueno, lo vamos a ver más rato, vamos a explicar en qué consiste este mecanismo específicamente. La verdad es que no parece, ¿no? Que se argumente demasiado, porque, insisto, cada vez que se le pregunta a quienes impulsan esto cuáles son los fundamentos o hacen referencia a la JUNAEP, respecto del cual no existe claridad sobre el que exista, ¿no? un vínculo de jerarquía, en términos tales de justificar una acusación constitucional al ministro de Educación, o derechamente se empieza a recurrir a estos calificativos. En el fondo, la idea que le están tratando de vender a la opinión pública es decir, mire, sabe que este señor, por ser gay, es un degenerado. Y como es un degenerado, lo que está haciendo el Ministerio de Educación es tratar de pervertir a los niños a través de ciertas políticas públicas. Pero esa idea, ¿no? Que subyace a todo esto, no solamente es una idea injuriosa, para decirlo suave, ¿no? Sino que además no tiene ningún fundamento concreto, ¿no? Porque los planes de educación sexual, además, muchos de ellos vienen diseñados de la administración anterior. Entonces, ese es un problema, ¿no? Que tiene esta acusación constitucional. Lamentablemente, esto sí tiene algún impacto en una parte de la opinión pública, y ese es un problema que yo también creo que va a subsistir más allá de lo que sea el resultado final de esta acusación constitucional. Luego vamos a revisar en los capítulos, los 7 capítulos, ¿cierto?, que contienen esta acusación constitucional y qué es lo que es una acusación constitucional. Probablemente usted se pregunta, bueno, ¿pero qué es esta instancia? ¿Qué es lo que puede llegar a involucrar? Rodrigo Rettig y las declaraciones de la diputada Cordero. Me parecen inaceptables en una democracia. Y coincido con Mauricio con que degradan el debate público. Se supone que el debate público debe estar constituido por ideas, y esas ideas deben tener un contenido y un fundamento para dar cuenta de esa posición que uno expone en un determinado foro.
Y lo que hace la doctora Cordero, yo lo enlazo además con lo preocupante que es que ella desde profesión psiquiatra. Yo me pregunto, las personas que se fueron a atender en alguna oportunidad con la doctora Cordero, imagínate, fue alguien con una orientación sexual que la estaba identificando. ¿Le habrá dicho a la persona que se fue a atender que era un pervertido? ¿Le habrá dicho que su vida no valía nada? ¿O todos estos eslóganes y cuñas que dan cuenta o que permiten comprender que la acusación constitucional presentada contra el ministro Ávila es una acusación de Twitter, es una acusación de cuñas, es una acusación de eslóganes y que lejos están de tener el contenido del artículo 52 de la Constitución, que Mauricio nos explicará mejor en su oportunidad, y que se relacionan a elementos que dicen relación con el trabajo del ministro. No si es homosexual o no, que son discusiones como decimonónicas, como que uno dice, este estado de situación y discusión fue por los 90, inicio de los 2000, ¿por qué tenemos que volver a discutir de nuevo sobre la orientación sexual de las personas? Y yo creo que estamos presenciando un debate público político que es consecuencia, y aquí nadie es culpable, somos hijos de nuestra historia y lo que ha pasado desde el año, creo, 2019 en adelante, donde las posiciones políticas se polarizaron y eso ha implicado de que el conservadurismo volvió con más fuerza que nunca, como a hacer un contragolpe respecto de las ideas progresistas que se producen desde octubre del 2019 en adelante. Me parece preocupante. Mira, ¿coincides con esa mirada, Gonzalo? Yo creo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué? Creo que desde el 2019 en adelante, no sé si han pasado muchas cosas importantes, no creo que sea ese el gran referente de nuestra historia. Creo también que lo que diga la doctora Cordero en una radio, la verdad es que a mí me da lata hasta comentarlo, porque creo también en la libertad de expresión, que es la otra cara que tiene la democracia. Y justamente, como decía alguien, la defensa de la libertad de expresión de los que hablan tontera y los que piensan tontera es la que vale, porque cuando uno defiende el derecho de la libertad de expresión de aquel que tiene el mismo opinión que uno, obviamente es mucho más fácil. O también hay un límite, que es la injuria. Uno no puede decir que alguien es degenerado o pervertido, como o pervertido. Yo no sé si dijo eso porque está la cuña, no sé si lo dijo respecto a sus políticas, en fin. No creo que... Algo dijo que era gordo. No, dijo. Dijo expresamente, Eso se llama injuria y eso hay acciones legales para remediarlo. Entonces, sin perjuicio de que nos parezcan a todos, y ahí para qué vamos a ahondar más, que estamos todos en desacuerdo con lo que dijo ella, con lo que se dijo, la libertad de expresión tiene costos. Y uno de los costos es que hay que dejar que todos hablen. Otra cosa es que nosotros podamos estar en No está de desacuerdo, acuerdo, Gloria, entonces lo vamos a en censurar. absoluto. No, es que no La se vamos a Gloria, meter- ¿cómo se maneja ese que no límite? se trata Obvio que de no. Yo he censura. tenido La que libertad, escuchar a partir no. del 2019 muchas tonteras del otro lado. La libertad de expresión Diputados, hoy tiene día como diputados límite que los llamaban a la derechos de las personas. subversión. Diputados que en la radio decían que Chile era el país más injusto del mundo. Pero es que eso, Yo digo esos que son eso es una calificativos, sí, tontera. pero fíjate, en la Y decían libertad que de Piñera era un ladrón, Bueno. que era un cobarde. Yo he escuchado eso yo mil no sé, veces. sí, pero Que, Bueno. que el ministro Chadwick era esto, que era esto otro. No lo han atacado toda la vida en la prensa de izquierda y que decir los republicanos, digamos, que también atacan Pero a es que, otros. Gonzalo, Entonces, es es que no- distinto La atacarlo libertad de en razón de la condición del es cargo. un derecho sagrado. Nos Pero, moleste, Gonzalo, no nos moleste. Ningún oye, yo derecho estoy es súper de absoluto. acuerdo con eso. La Por eso existe limitación- A ver, la acción Gloria. de la injuria. Es que los derechos no son absolutos. Pero ¿y quién ha dicho que son No, absolutos? es que cuando en el ejercicio de la libertad de expresión tú hieres la dignidad de las demás personas, estás vulnerando los derechos humanos de otra persona. Que es tan Pero- simple como pero hay eso. acciones ya, legales es que para no, pero es que tú lo remediar. reduces No, todo a lo es que- penal. es que- ¿Sabes cuál es el problema? perdón, Tiene que ver no, con no, el no, tema político. Solo para Te digo terminar yo que el Gloria, y límite vamos con Mauricio, tiene que Gloria. ser penal. Solo para terminar el Necesito que termine Gloria. punto, solo para terminar el punto, que no es un tema solamente de que él se defienda solo, es un tema que como sociedad nosotros tenemos que defender. Entonces no es posible, también el partido que lleva a esa persona que hace esas declaraciones también tiene una responsabilidad política. La Cámara también tiene una responsabilidad política en sancionarla cuando ella, siendo parlamentaria, hace esas declaraciones. No solamente cuando las haga en el hemiciclo. Nosotros tenemos que avanzar un poco más. Los partidos tienen que hacerse responsables de las personas que ponen en los cargos y a quienes proponen como representantes de la ciudadanía. No solamente defiéndase solo, ministro. Lo hirieron, defiéndase solo. Aquí como sociedad nosotros tenemos que terminar con esta degradación. Gonzalo. Estoy de acuerdo contigo. Lo que se dijo contra el ministro es feo, es inaceptable, pero otra cosa es que tú puedas censurar a priori a las personas por expresar una opinión. Si esa opinión es injuriosa, y ahí está lo que no es absoluto del derecho, tú te puedes querellar. Y en nuestra legislación el límite respecto de las opiniones desagradables es penal.
Otra cosa es que no podamos hacer un juicio político respecto del tema y obviamente que un partido político que tenga esas opiniones en público se va a perjudicar a sí mismo. Y eso es la democracia. es mucho Pero más es que lo que pasa es que la miserable. disyuntiva que tú planteas es un poco falsa. ¿Por qué? Porque finalmente acá nadie está diciendo, ¿no?, de que la doctora Cordero no puede hablar o no hablar. Lo que nosotros estamos haciendo es generar un reproche público respecto a declaraciones públicas que ella hizo. Ahora, el reproche acerca de lo que se dice será justo o injusto según el contenido de aquello que uno cuestiona. Y yo creo que hay un consenso generalizado, ¿no?, respecto de que la libertad de expresión tiene límites. Y dentro de los límites está precisamente el no incitar al odio, ¿no?, y además respetar la dignidad de las personas. Ahora, cuando se vulnera ese límite, existen distintas responsabilidades que se hacen valer de distintas maneras. Una es la responsabilidad política de un político que da este tipo de opiniones. ¿Y eso cómo se concreta? Se concreta precisamente en que la opinión pública, ¿no?, entre otros nosotros que estamos en este programa, podemos llegar y expresar, ¿no?, que no estamos de acuerdo y que esas declaraciones son reprochables. Cuando nosotros decimos que esas declaraciones son reprochables, no le estamos negando el derecho a expresión a alguien, sino lo que estamos haciendo es generar esa responsabilidad cuestionando fundadamente lo que se dijo y repudiando lo que se dice. Ahora, otra cosa tiene que ver con lo penal, porque lo penal no es el único ámbito de responsabilidad. Y lo penal va a depender finalmente de la persona afectada, ¿no? Si el ministro considera, ¿no?, de que esto es una entidad tal de que amerita, ¿no?, llevar a la doctora Cordero o no a un tribunal. Pero el que se ejerza o no esa acción no tiene nada que ver con que nosotros podamos hacer un reproche. Y cuando la reprochamos, no le estamos negando su libertad de expresión. Porque acá tampoco hay censura previa, ¿no? Si ese es el tema. Entonces, Claro, lo pudo decir. cuando yo digo, mire, ¿sabe que la Pero si doctora estamos Cordero... todos en desacuerdo, o sea, estamos todos Por en eso, desacuerdo pero con lo lo que que pasa, no Gonzalo, enredemos ahora, en cuando eso, nosotros digamos. llegamos y decimos lo que dijo esta señora es inaceptable, entonces tú replicas de que, claro, la Lo libertad de dije, expresión... No, es no, inaceptable y estoy en pero desacuerdo son con lo que distintos ámbitos, porque de hecho la libertad de expresión ni siquiera está en cuestión al momento en que decimos, mire, lo que dijo esta señora es absolutamente reprochable, repudiable. Oye, ¿no? me parece muy interesante el debate, muy importante, pero nos está pasando un poco lo mismo que le pasa a todo el mundo, que nos quedamos con el volador de luces que son las declaraciones de la doctora Cordero, de la diputada Cordero, que no aportan, creo yo, al debate, simplemente instalan un condimento muy sabroso y Si tú la dejas- no, es que- triste. Ahora, yo estoy de acuerdo que no hay que dejarlo pasar. Y de hecho no lo hemos dejado pasar y le hemos otorgado valiosísimos minutos al programa. Porque mira- Pero no estoy dispuesto a sacrificar el programa completo por lo que dice una persona que me agarremos el juicio, está completamente fuera de todo control. Es que depende, pues yo no estoy tan de acuerdo con mi querido amigo Eduardo. Y eso es lo lindo de la Porque vida. ¿sabes por qué? Es lo bello de la vida. ¿Sabes por qué? Porque no lo dijo cualquier persona. Usted dirá, pero ¿para qué le dan tribuna? ¿Por qué lo repitieron? ¿Sabe qué? Porque es importante que la Sin gente duda. sepa de que hay una persona que está sentado en el Congreso, que los representa a ustedes, o por lo menos a la gente que votó por ella, ¿no? Y que está haciendo esto, porque es parte del control ciudadano. Si nos hacemos los locos de decir, ¿sabe qué? No, es una declaración, una porquería, Claro. miremos por el lado, no. Claro. No, hay que poner el foco y reprocharlo con decisión, porque es parte del control ciudadano que se debe hacer, no solamente nosotros internamente en nuestras casas, sino también creo que es una responsabilidad de los medios y una responsabilidad de nosotros, también hacerlo. Sí, bueno, la gente del Distrito 10 tendrá que hacer la evaluación muy bien de la persona por la cual Bueno, no sé si votaron. le gusta también el Distrito Votaron. 10, ¿no? El señor de la carrera que le anda pegando medio Chile. Bueno, hecho el punto y hecho el debate y la conversación, vamos a avanzar a lo que nos está hoy día convocando, que es esta acusación constitucional contra el ministro de Educación. ¿Usted sabe lo que es una acusación constitucional? ¿Sabe lo que significa? ¿Cuáles son los procesos para llevar adelante una? ¿Qué tiene que tener una acusación constitucional para que avance y no se caiga en el camino? Hoy, Mauricio Daza lo explica todo en Tiempo de Daza. Eso, hace tiempo que no se escuchaba Back in Black de AC/DC. Volvemos, no de negro a azul, pero volvemos en esta sección para explicar algo que está, ¿no?, subyacente a la noticia. Se habla de acusación constitucional para acá, para allá, pero ¿qué es la acusación constitucional? Lo explicaremos brevemente. Es un mecanismo a partir del cual se hace efectiva la responsabilidad de ciertas autoridades por actos que han ejecutado o omisiones que han incurrido en el ejercicio de sus cargos. Es la denominada responsabilidad política, sin perjuicio de la responsabilidad penal si se ha cometido delito o civil si es que se ha causado un daño y debe ser indemnizado por parte de una autoridad. Esta es la responsabilidad política y se hace efectiva respecto de un catálogo de autoridades, no de todas.
¿Quiénes son las autoridades que están sujetas a una acusación constitucional? Lo vamos a ver en la siguiente imagen. Bueno, en primer lugar está el presidente de la República, y esto básicamente por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación o infringido abiertamente la Constitución o las leyes. Esta es una causal muy similar a la que estaba en la Constitución del 25, que este mecanismo también se contemplaba. No es inédito de la Constitución del 80. Los ministros de Estado, acá estamos entonces frente al ministro Ávila, por haber comprometido, fíjense, gravemente el honor o la seguridad de la nación, y esta sería la causal que se invoca, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado estas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno. Pero acá lo que se estaría cuestionando es la supuesta infracción a la Constitución, leyes o haberlas dejado de cumplir. No aparece su condición sexual, ¿no?, del ministro. Bueno, los magistrados de los tribunales de la República, específicamente los tribunales superiores de justicia, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, básicamente, y al Contralor General de la República, y en este caso, fíjense, el notable abandono de deberes. No en todo caso, siempre se dice, es por notable abandono de deberes a todos. No, solamente respecto a los ministros de las Cortes Superiores de Justicia y del Contralor General. Pero además hay otras autoridades, ¿no?, que se han incorporado también a este catálogo. ¿Quiénes son? Están, fíjense, los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a la Fuerza de Defensa Nacional por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la nación. Nótese que no está incluido el director general de Carabineros. Exacto. Está excluido. Bueno, y además los delegados presidenciales regionales, que son los antiguos intendentes, los delegados presidenciales provinciales, que eran los antiguos gobernadores, por infracción de nuevo a la Constitución y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos y concusión. La concusión es básicamente cualquier forma de mala administración o mala gestión de los recursos del Estado, ¿no? Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Porque ya tenemos las personas a las cuales se les puede acusar y tenemos también cuáles son las causales. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Bueno, veámoslos a continuación. El procedimiento parte por la Cámara de Diputados. Tiene que ser presentado esto a través de un escrito, ¿no?, con fundamento. Tiene que estar firmado por no menos de 10 ni más de 20 diputados. No menos de 10 para darle, digamos, algún sustento respecto de que tiene un apoyo político, pero no más de 20 porque podría llegar la acusación no firmada por un número superior incluso de los necesarios para ser aprobada, y ahí entonces el debate no sería real. Después, ¿qué es lo que ocurre? Se ingresa y se designa una comisión que informa esta presentación por sorteo. Esta es la comisión revisora, ¿no? Esta es la comisión revisora, que es la que funcionó esta semana y que el día de hoy, de hecho, rechazó, ¿no?, esta acusación. 5 miembros, obviamente, se excluyen a quienes aparecen firmando el documento. Lo que ellos informan no es vinculante, o sea, no es obligatorio para la Cámara de Diputados. Después, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? Lo que ocurre habitualmente es que se primero vota por parte del Pleno de la Cámara de Diputados algo que se denomina cuestión previa, que en el fondo es básicamente decir, mire, ¿sabe qué? Está mal presentado, no reúne los requisitos formales y además la causal que se está invocando no correspondería a los hechos que se señalan, ¿no? Eso está un poquito al límite de si es que es formal o no, pero bueno, en la práctica parlamentaria así se ha hecho. Entonces se vota primero la cuestión previa. Si se pasa la cuestión previa, o sea, se dice, mire, está bien presentado, no, formalmente está bien estructurado, se pasa al fondo. ¿Y qué es lo que ocurre con el fondo? Veamos de nuevo en la imagen qué es lo que pasa a votar esta acusación constitucional. El fondo es básicamente dar cuenta si los hechos se encuentran acreditados y si estos hechos constituyen la causal que se invoca, ¿ya? Cada uno de estos de estas acusaciones constitucionales tienen que venir divididos por capítulos, ¿ok? Y cada capítulo da cuenta de un hecho, de una infracción, y se van votando cada uno de ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Para que se apruebe esto, se requiere por regla general la mayoría de los diputados presentes. Esto es bien importante porque algunos se hacen los locos y se mandan a cambiar, no llegan al hemiciclo, ¿no? Les pasa algo, parece que el cafecito no está más o menos bueno y se quedan incluso allá afuera, digamos, de la sala hay un café y no entran, ¿no? ¿Se parean? Dicen, yo algunos no voto, tú tampoco. No, es que este no es materia de pareo, en principio. Aquí no. Pero el punto es que muchos se hacen los locos y se van, porque es de los presentes. Pero fíjense, en el caso de acusaciones constitucionales en contra del presidente de la República o de los gobernadores regionales, el quórum de aprobación es la mayoría, pero de los miembros en ejercicio.
¿no? Se hace el cálculo a partir de los 155 y no respecto a los que estén en ese momento en el hemiciclo. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si se aprueba la acusación constitucional por parte de la Cámara de Diputados? Si se aprueba por parte de la Cámara de Diputados, el funcionario, el ministro en este caso, queda suspendido inmediatamente de su cargo, no puede seguir ejerciéndolo. Queda a la espera ahí, a la guaita, entre comillas, para ver qué es lo que pasa en el Senado. Y además se designa a una comisión de 3 diputados que tienen que ir a defender esto ante el Senado. Ya. ¿No? Ese es básicamente el mecanismo. Bien, aprobado esto entonces, se nombra a estos 3 diputados y va al Senado. Ahora, en el Senado viene otra etapa, que la vamos a ver a continuación en la siguiente ficha, que es la segunda etapa, solamente si se aprueba en la Cámara de Diputados. Pasa a ser como una corte el Senado, ¿no? El Senado se transforma en un tribunal. Mira. Se transforma en un tribunal donde el Pleno del Senado, ahí no hay comisión, que recomienda o no recomienda, no. Ahí va directo al Pleno del Senado. Y el Pleno del Senado va a escuchar a los 3 diputados acusadores y además a la defensa del acusado. Todos los senadores actúan como un jurado. ¿Qué significa que actúen como un jurado? Que es un tribunal que toma sus decisiones a partir de su convicción íntima, interna. Es un estándar bastante, digamos, subjetivo, ¿no? Para los efectos de poder establecer si corresponde o no. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se vota cada uno de los capítulos por separados. ¿Ya? Basta, obviamente, que se vote un capítulo a favor para que se apruebe la acusación constitucional respecto de ese capítulo específico. Ahora bien, ¿cuáles son los quórums de aprobación de la acusación constitucional? La regla general, en este caso, es la mayoría de los senadores en ejercicio. Aquí ya no vale esa cuestión de la Cámara de irse al cafecito o no irse al cafecito. Se vayan o no al cafecito, da lo mismo, porque finalmente se calcula sobre el número de senadores en ejercicio, ya estén o no presentes en la sala. Y esto tiene una modificación, ¿no? Una regla especial cuando la acusación constitucional va en contra del presidente de la República. En esto se repite, ¿no?, lo que establecía la Constitución del 25. 2/3 de los senadores en ejercicio. La misma regla también opera respecto del gobernador regional. ¿Qué es lo que ocurre si la acusación constitucional es aprobada por este jurado, ¿no?, este tribunal especial en que se transforma el Senado? Bueno, lo primero, queda destituido de su cargo el funcionario, la autoridad que ha sido acusada constitucionalmente, la cual se ha aprobado. Y lo segundo, queda inhabilitado para ejercer cualquier función pública durante un periodo de 5 años, sea o no de elección popular. ¿No? O sea, no podría ocurrir acá de que si el ministro es finalmente acusado, ¿no?, y se aprueba, lo pueda cambiar del Ministerio de Educación, no sé, pues, al Ministerio de Desarrollo Social, por ejemplo, u otro. No, ningún cargo, ninguna función pública. Obviamente acá, ¿no?, lo que se debe, en principio, según el texto de la Constitución, analizar es básicamente el mérito. Y el mérito se relaciona a conductas que haya tenido la autoridad cuestionada. Esas conductas se tiene que ver si es que ocurrieron o no. Lo segundo es si es que constituyen o no una infracción a la Constitución o a la ley. Y lo tercero, si es de una gravedad suficiente para poder llevar a cabo, ¿no?, esta acusación. El ser un mal ministro, desde ya les cuento que no es una causal, ¿no?, porque si no, la verdad que yo creo que tendríamos varios acusados constitucionalmente y desde hace rato, ¿no? Obviamente involucra una infracción a la Constitución o a las leyes o haberlas dejado sin ejecutar en un contexto de gravedad, ¿no? Y eso es por lo menos lo que establece este instrumento, que es la vía de fiscalización más fuerte, ¿no?, más grave que tiene la Cámara de Diputados respecto de los actos del gobierno y de las autoridades que pueden ser objeto de esta acusación constitucional. Pregunta, Mauricio. 2 preguntas. 1, dijiste que 3 diputados van al Senado, si es que esto se aprueba, van al Senado a ejercer un poco el rol de acusadores. ¿Quién defiende al ministro? ¿El propio ministro solo? ¿Un abogado? ¿Otro diputado? Habitualmente se designa un abogado, porque como es un juicio, Francisco Cox. Entonces en este caso hay un abogado, digamos, y ha habido varios abogados que van. El problema, lamentablemente, yo trabajé hartos años en el Senado y presencié en primera fila varias acusaciones constitucionales. Veía cómo un mismo senador pedía minutas para justificar el voto a favor o en contra. ¿Por qué? Porque muchas veces, no era el caso de la gente que yo asesoraba en todo caso, pero uno lo observaba. ¿Por qué? Porque finalmente esto es algo político, ¿no? Y muchas veces hay negociaciones políticas en este ámbito
y la verdad es que no se sigue lo que debiese ser el análisis propio de una acusación constitucional respecto precisamente si estos hechos están probados y si constituyen o no una infracción a la Constitución, a las leyes y, en su caso, si tiene la entidad suficiente para justificar esta, digamos, destitución. Y no solamente la destitución, sino los 5 años donde no pueden estar ejerciendo ninguna función pública. Me queda una última duda. Sí. ¿Para qué sirve la comisión revisora si rechazan, ¿cierto?, la acusación, pero no es vinculante? Entonces igual es como un insumo de información, ¿no? ¿Para qué está la comisión Bueno, revisora? si el proceso se llevara con seriedad, ¿no?, cosa que lamentablemente no ocurre en muchas oportunidades, entonces serviría para poder hacer un análisis respecto de si están acreditados los hechos, ¿no?, y de qué medida estos hechos podrían ser o no constitutivos de una infracción a la Constitución o a la ley. Pero la verdad es que lamentablemente esto se ha hecho simplemente como una instancia política donde, bueno, vemos declaraciones como la señora Aranda y otros, y la verdad que cada bloque vota según lo que es su, digamos, afiliación política. Ya, hecha la explicación de Mauricio Daza respecto de lo formal de qué es una acusación constitucional. Ronda con nuestros invitados. ¿Se sostiene la acusación que están tratando de llevar adelante con el ministro de Educación, Rodrigo Ratín? Yo creo que no. Y eso es importante, la explicación que hace Mauricio, la muy buena explicación de Mauricio, cruzarla con los capítulos de la acusación constitucional. Y cuando se litiga un caso, aquí si bien no es un tribunal, pero sí se está litigando, y yo mencioné a Francisco Cox, que es el abogado defensor del ministro, uno de los mejores penalistas de Chile, el único que ha litigado en la Corte Penal Internacional, el único chileno. El acusador o el que imputa debe elegir muy bien el puzzle argumentativo y dónde poner los énfasis, en negrita y subrayado. Y una de las formas de llevar o hacer carne lo anterior es que, por ejemplo, el primer y el segundo capítulo, si son 6, 7, 8, sean los más potentes. Porque siempre uno se queda con lo primero que se dice o, en su efecto, con lo último. Pero los 2 primeros capítulos de la acusación constitucional se refieren a, primero, infracción de derecho preferente de los padres de educar a sus hijos con ocasión de la implementación de jornadas de educación no sexista. El segundo, infracción de derecho preferente de los padres de educar a su hijo con ocasión de la implementación de orientaciones para el resguardo del bienestar de estudiantes con identidad de género y orientaciones sexoafectivas. Los 2 primeros capítulos, y recordemos lo que dijo Aranda. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de la acusación constitucional? Es una crítica política hacia la orientación sexual del ministro, que no va a permitir sustentar ningún estándar de acogerse a esta acusación. Yo, si pudiera apostar, esta acusación no se va a acoger. No se va a acoger. No. Gloria Requena, esta es la explicación. Tomando lo que dice Rodrigo, ¿se sostiene esta situación? ¿O estamos viendo un gran acto político que culmina mañana con el rechazo de esta acusación? La verdad que esto es un juicio entre comillas, porque los juicios tienden a ser objetivos. Y acá esto es una acusación de carácter político. Aquí no se va a resolver en función de quien tenga los mejores argumentos, ni lamentablemente en quien tenga el mejor abogado o acusador en el caso contrario, sino que se va a resolver simplemente si se tienen los votos o no. Y yo creo que está tremendamente ajustada la votación. Tienen muchos votos que se tenían como seguros y que no van a estar, ya sea porque algunos están con licencia médica, están fuera del país, etcétera. Entonces yo veo muy en la cuerda al ministro. Yo creo que aquí no se va a resolver en ningún caso jurídicamente. Esto es simplemente político, como son casi todas las acusaciones constitucionales. Entonces aquí el que tiene los votos ganó, no el que tenga el mejor argumento, lamentablemente. Por eso la acusación constitucional es un gran instrumento, claro, pero lamentablemente, como está en un orden de decisión política, la resolución va a ser política. El que tiene más votos ganó y no necesariamente el que tenía la razón. Y eso es muy lamentable. Gonzalo Youssef, ¿qué va a pasar mañana? Bueno, primero no somos pitonizos, pero ¿Qué más cree que usted? hacer un diagnóstico, que la verdad es que no lo sé. Yo creo que Rodrigo, con su conocimiento de qué parlamentarios hay y quiénes se están dudando, va a estar más cerca del diagnóstico que yo. Así que me gustaría, sí, decir que, o darle un enfoque político, hemos escuchado lo formal, pero las acusaciones constitucionales son entre políticos, los que votan son políticos, los que acusan son políticos, los acusados son políticos. Entonces, ¿de qué se trata esto? De una cuestión política. Y como es una cuestión política, es muy primero importante la contingencia. Si el gobierno, porque esto es un juicio no, yo creo, a la orientación sexual del ministro y confío sinceramente que no sea así y que si se llega a coger eso ni siquiera sea mencionado.
Pero sí hay una cuestión de contingencia. Aquí lo que se está haciendo es un juicio al gobierno. Se está juzgando al gobierno del presidente Boric y se está poniendo en primera línea al que estaba más expuesto. En su momento fue la ministra Toá, y la ministra Toá, con esas magias de la política, ahora desapareció. Le salió bien el tema de la interpelación. Pero el ministro, que estaba como que parecía que la acusación perdía fuerza, ahora está en una situación conflictiva. Entonces, el análisis político que hay que hacer es, primero, que aparece para esta administración algo que no había tenido, que es el fantasma de la acusación constitucional. No es nada fácil para un gobierno que le empiecen a tumbar los parlamentarios cada vez que hay un acuerdo respecto de que algo no le gusta a la oposición, a los ministros, perdón. Entonces, ese fantasma mañana vamos a ver si es que fue un fantasma o se convierte en una realidad. Sí. Y además hay otra cuestión política. Vamos a ver si es que hay algo así, que es algo que no ha existido, que yo creo que puede ser más importante que si el ministro dijo, si no hizo las JOCA, si hizo esto, si la JUNAEP. Hay algo más importante, en términos políticos. La oposición va a ser las oposiciones como hasta el día de hoy, en que este gobierno, digamos, ha tenido la bendición de que no hay una oposición, o va a aparecer una unidad opositora. Yo creo que si yo fuera líder del Congreso y fuera de centro derecha, me preocuparía eso. Generar un poder que no ha existido y que no ha sido un contrapeso para el Vamos gobierno. a ver si ese poder aparece. Tú has hablado, Gonzalo, del fantasma de la acusación constitucional. Hay que agregar que aparece todo además esto en el contexto del fantasma de la corrupción, que se ciñe sobre el gobierno a partir de los escándalos de convenios, fundaciones, etcétera, etcétera. Vamos a conversar en vivo y en directo a esta hora de la noche con el diputado Andrés Joanet, quien está junto a nosotros. Buenas noches, diputado, gusto saludarlo. Muy bien, Eduardo, aquí estamos terminando la Comisión de Defensa y nos podemos conectar a esta hora ya de la noche. Me alegro, diputado. Estaba revisando información respecto de la solicitud de investigación que usted realiza contra contratos entre la CONADI y firma de consultorías. Se habla de 442 millones de pesos que usted le ha solicitado a la Contraloría que investigue esto. ¿Me puede explicar un poco más, por favor? Bueno, sí, pero yo escuché un poco lo que ustedes estaban discutiendo y por tanto yo quisiera aclararle un tema a quienes están hablando. Yo también soy de la oposición, pero soy una persona de centro-izquierda y cuando quieran, quien quiera debatir respecto al tema ideológico conmigo no tengo ningún problema porque además escribí este librito que se llama Golpe al Estado del Octubre Chileno, justamente que en alguna de esas partes, entre todas las 350 páginas y 450 y tantas citas a pie de página, este libro de ciencia política que explica el pseudo estallido social. En este contexto, justamente yo hablo en contra de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Y fue súper claro. Yo en general estoy en contra de las acusaciones constitucionales, pero en esta lo estoy leyendo muy de cerca. Respecto a esto, ya que entramos en materia, diputado, usted declaró que no tenía certeza de qué es lo que iba a votar mañana. ¿Cierto? Mira, ahí está la declaración. Estoy pensándolo bastante porque creo que es un mal ministro, de lo peorcito que tenemos, pero lo está pensando. No lo estoy pensando, lo estoy estudiando todos estos días. De verdad, todos estos días he estado trabajando en todos estos hechos bien irregulares que he observado en la CONADI, donde se han agregado uno nuevo, donde de dineros que se le habrían adjudicado a una consultoría al señor Marileo, que es la pareja, la señora Cachileo, que la señora Cachileo asesora del Ministerio de Desarrollo Social, que fue también constituyente en el periodo anterior, y por tanto está buscando eso. Pero en fin, como he estado en eso, hoy día llevo ya 2 capítulos, espero leerme los 7 capítulos esta noche para mañana tomar una decisión como corresponde en derecho, pero también es una decisión política. ¿Pero por qué te crees que el ministro Ávila es de lo peorcito que tenemos? ¿Me podría explicar aquello? ¿Sabe por qué? Mire, yo le voy a explicar una cosa. Hoy día tenemos no una crisis, es una catástrofe en materia de educación. Y esta catástrofe, uno de los responsables es el Frente Amplio y la izquierda populista y radical. Esto no es peyorativo, estoy utilizando el lenguaje de Chantal Mouffe, Ernesto Lacroix, que además son los ideólogos del Frente Amplio y de Revolución Democrática. ¿Por qué son los responsables? Ellos dijeron que los jóvenes no tenían que volver a clase en el contexto de la pandemia, cuando ya la pandemia había terminado, cuando ya en Europa y en muchos países latinoamericanos se estaba volviendo a clase. Y eso fue, y el daño que le hicieron a la educación chilena, a esos jóvenes
que hoy día tienen menos comprensión lectora, que tienen menos comprensión de matemática, etcétera, tienen que asumirlo. Y en esos está el ministro de Educación, quien reconoció después que se habían equivocado. Dicho eso, el ministro de Educación, un ministro de verdad, ¿qué es lo primero que tiene que preocuparse? Pero, diputado, Lo primero eso no es parte de es los preocuparse capítulos. de ese tema. Yo entiendo la crítica, pero no, no está dentro de los 7 capítulos que involucran la acusación. No. Yo estoy efectivamente respondiendo, Eduardo, lo ¿por que qué tú me cree acabas de que...? preguntar. Ok, Tú me perfecto. preguntaste por qué, Sí. tú me hiciste una pregunta y yo te estoy respondiendo por eso. Porque Perfecto, el ministro, en vez de preocuparse de tantas agendas, tenía que haberse concentrado en una cosa. Es como cuando digo el gobierno tiene mucha agenda, pero ¿cuál es la agenda central? La seguridad. Esa es la agenda del gobierno, esa es la agenda 100% que tiene que estar el gobierno, independiente que hoy día hay otros problemas, porque si resolvemos el tema de la seguridad, nos podría ayudar a resolver otros problemas. ¿Qué es lo que tiene que hacer un ministro de verdad, un ministro un gran ministro? Es preocuparse si saben que vamos a hacer un gran plan nacional para que en definitiva nivelar a los jóvenes. Me explico, por ejemplo, vamos a cortar las vacaciones 15 días, aunque el colegio de profesores se ponga de cabeza. Vamos a cortar las vacaciones para que nivelemos a los jóvenes, porque si no, el daño que le vamos a hacer en términos futuros a esos jóvenes es tremendo. Y en eso no ha estado el ministro de Educación. No. Por eso digo lo que digo, ¿no? Porque el ministro ha estado más preocupado de agendas que son importantes, pero no trascendentes. Lo trascendente es el daño que se le hizo a los jóvenes de este país no ingresando a las aulas cuando correspondía. Perfecto. Ingresaron los jóvenes de los colegios privados. No te olvides, Eduardo, que los jóvenes de los colegios privados ingresaron mucho antes que los jóvenes de escuelas públicas. Te lo dice alguien que estudió en escuela pública, y en liceo público y en universidad pública. Por tanto, sabe perfectamente lo que habla. Sí. Y el daño que le hicimos a la educación pública se le hizo fundamentalmente gente como el ministro de Educación en su momento y después al no haber tomado este tema. Sí. De fondo, como lo quería decir. Mauricio Daza está aquí conmigo, también quiere hablar con usted, diputado. Adelante, Mauricio. Diputado, muchas gracias por acompañarnos esta noche en Tiempos Violentos. Bueno, en este contexto de la acusación constitucional en contra del ministro se han levantado algunas voces que han destacado, ¿no?, el tema de la orientación sexual del ministro Ávila. ¿Usted qué opina de esas declaraciones? ¿Cree que efectivamente algo relevante pudo haber tenido alguna incidencia o no en las conductas que se le atribuyen, ¿no?, al ministro? Me gustaría conocer su opinión al respecto. No, yo te quiero ser súper claro y directo. El gobierno no puede instrumentalizar temas delicados e importantes como estos para blindar la ineficiencia. Eso es el tema de fondo. Aquí el gobierno, digamos las cosas como son, no trate de blindar las propias ineficiencias del gobierno, que ya la he expuesto, en materia de educación, en vez de haberse preocupado del tema de fondo, con el tema de una orientación sexual del ministro u otra, porque no corresponde, porque además ese es un tema que no tiene que estar en el debate. Porque además creo que es un poquito prehistórico todavía preocuparse de este tipo de cosas respecto de nuestra autoridad. Diputado, un pequeño detalle, pero este tema, ¿no?, de la orientación sexual del ministro no lo colocó el gobierno, lo ha colocado sectores que están vinculados, algunos de ellos, a quienes suscribieron este libelo. De hecho, ahí está el diputado Becker, que llevó a la señora Aranda, que, bueno, expuso precisamente acerca de este punto. Bueno, es que es una torpeza de la derecha, po. Si la derecha se equivoca permanentemente. Es como cuando yo le critico a la izquierda populista radical que le entregaron el tema de la seguridad a la derecha, cuando finalmente el tema de la seguridad finalmente afecta a los más carenciados. Y en este tema se lo entregaron en bandeja porque en el fondo eso es la torpeza, porque es no entender en qué época estamos, en que hoy día vivimos en una sociedad que no solo tiene que ser tolerante, sino que aceptar. Sí. Más que tolerante, aceptar efectivamente este tipo de cosas como con la naturalidad que tiene que existir en nuestra sociedad. Porque Claro. estos temas ya Diputado, están para discutir. nos quedan muy escasos segundos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de que nos explique bien esta solicitud de investigación a la Contraloría para esta consultora Chicagual Limitada. Ahí está justamente el titular en pantalla. Pues son 442 millones en lo puntual. Desde la CONADI a una consultora creada en el mes de febrero. Explíqueme un poquito. 1 de febrero de 2023 y su primer contrato de 80 millones de pesos, que se lo ganaron en el norte, 80 millones de pesos, lo obtienen el 28 de febrero, sin tener oficina, con capital inicial de 500.000 pesos. Cada uno de los dos socios, pues son dos socios, pusieron, aparentemente primos, pusieron 250.000 pesos cada uno. Eso me parece, y en 5 meses,
en 5 meses han aumentado su capital en un 40.000%. Hoy día tienen su capital llega a 444 millones de pesos en proyectos. Y ellos dicen, bueno, es que hemos sido los únicos oferentes. Mira qué raro, ¿ah? Entonces yo esto ya lo he presentado a la Contraloría, mañana me junto nuevamente con el Contralor, el jueves junto con la Fiscalía, con el fiscal regional, porque creo que este tipo de situaciones que ahora se suma a una que hizo el portal Interferencia, en que, como dije, a la pareja, señor Marileo, que la pareja, señora Catrileo, se le habrían entregado también 300 millones de pesos. Estamos hablando de cifras mayores en que hoy día están saliendo a la cola. Eso es lo que yo no solo he denunciado, sino que voy a perseguir, porque me parece que este escándalo es superior al de Democracia Viva. Porque además, permítame terminar con esto, Eduardo. Sí. En el caso de Democracia Viva, le metieron las manos en los bolsillos a los pobladores del norte. Y si esto efectivamente se comprueba, como yo estoy viendo, que efectivamente hay elementos de corrupción, le están metiendo las manos en los bolsillos del pueblo mapuche. Y eso yo no lo voy a aceptar. Muy bien. Diputado Andrés Joanet, de Amarillos, ahí está justamente lo que hace ilusión usted respecto de lo que publica Interferencia, ¿cierto? Ex candidato a consejero y pareja de Rosa Catrileo, asesora de asuntos indígenas de desarrollo social, ganó una licitación de CONADI por 80 millones de pesos. Si sube un poquitito, te das cuenta que abajo están los 299 millones. No son 300, así la Contraloría no puede observarlo, fíjate. Eso exactamente, las famosas 5.000 UTM, ¿no? De las que hemos conversado tanto aquí en el programa. Ahí están los 299 millones 355.200 pesos. Increíble. Vamos a estar muy atentos a la evolución de esta información que usted denuncia, diputado, y a lo que pueda hacer la Contraloría. Toda vez que el Contralor esta mañana estuvo en el Congreso y mostró un poco las falencias que existen para supervisar los dineros públicos que terminan en bolsillos del sector civil, ¿cierto? Privado. Gracias, diputado. Buenas noches, que esté bien. Chao. Nos vemos. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. No se vayan, estos tiempos violentos.